Femar Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aun en tiempos de crisis. Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270 2274 y 95270 0400. Antequera. Imaginaros las ciudades en el siglo XVII, imaginaros sin saneamiento, sin calzada, las aguas sucias se tiraban en medio de la calle. Lo que vemos aquí es una representación de lo que sería San Sebastián, que hemos pasado por ahí, y esos ríos que serían esos pontezuelos serían simplemente aguas sucias que la gente arrojaba, hasta tal punto de que necesitaban precisamente esos puentezuelos para pasar de un extremo a otro de la calle. Eso lógicamente era un caldo de cultivo maravilloso para la propagación de cualquier enfermedad. Cuando un enfermo se contagiaba de peste bubónica, pues le salían bubones. Ese era el síntoma más característico de esta enfermedad, que salían detrás de la oreja, en la axila, en las ingles. Y aquí vemos grabados de la época en la que vemos a un enfermo siendo asistido por un cirujano que está practicando una incisión sobre la buba, porque la buba, si no se incidía sobre ella, si no se le hacía una pequeña incisión, explosionaban por sí mismas y causaban gran dolor. En el grabado que tienen a la derecha, se ve un enfermo postrado en la cama, y a los que le acompañan vemos cómo se tapan las fosas nasales para no inhalar el olor, porque la verdad que el término de peste era precisamente eso, porque el enfermo emanaba un hedor pestilente. Se dice en las crónicas médicas de la época que era similar al de la paja podrida. Y también el hombre de la moderna del siglo XVII creía que lógicamente esto era un mal por los pecados del hombre, era un enemigo invisible, pero ya podía intuir que simplemente por el aire, inhalando, podía contraer la enfermedad. Y de esta guisa se ataviaban los médicos, los pocos médicos de la época que se atrevían a curar o asistir a un enfermo de peste bubónica. Me diréis que cuando un enfermo veía aparecer a un médico con este atuendo por su casa, moriría casi de susto, pero él tenía un sentido. Este atuendo era una capa larga de una tela gruesa, simplemente para evitar el contacto con el enfermo, aislarse lo máximo posible. Llevaban gorro y llevaba esta máscara muy característica que nos recuerda a las máscaras del Carnaval de Venecia, de hecho está inspirado aquí, y tenía un sentido esa forma de pico, porque estaba hueca, y ahí aprovechaban los médicos para meter gasa impregnada de aceite oloroso o de hierba para evitar inhalar el peste, el hedor que salía del enfermo. Y lógicamente la vara era también para hacerle la revisión al enfermo lo más lejos posible y no tocarlo. Pedro de Castilla, enterrada en las Dominicas de Santo Domingo del Real de Madrid, pues lo lleva al cuello, ya se ha encontrado. Y así mismo en muchísimas pinturas y cuadros grabados se ve ese rosario que rodea a la Virgen muchas veces como si fuera una corona. Los misterios ya sabemos que eran hasta Juan Pablo II, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Era la encarnación, la pasión y la gloria, pero los primeros misterios vienen también de una cofradía del Rosario, que Milagros yo creo que la he contado así de paso, que era en Venecia, la primera, que es en 1480, la dividían en gozosos, dolorosos y gloriosos, y pasa de Venecia a Florencia. Y también la primera hermandad se funda en Colonia, en Alemania, la Cofradía del Rosario, que son la que pasa a ser el modelo de todas en Europa, con la aprobación de otro papa, de Sixto IV, con una bula, que es la Pastoris Eterni, del 30 de mayo de 1478. Bueno, también yo imagino que nos hablará de la victoria de Lepanto, que también se debe a la Virgen del Rosario. Pero en España, como gran devoción, llega en el siglo XV, y entre los nombres que más los difundieron fue San Álvaro de Córdoba y San Vicente Ferrer, que se conserva en Nantes, en Francia, su rosario, lo tienen como una reliquia allí en Nantes. Pero ha sido Santo Domingo verdaderamente el que fomentó, creó, digamos, con tanta fuerza la devoción al rosario. Y luego nació esa otra devoción tan hermosa que a mí me emociona muchísimo, que es rezar el rosario de la aurora.
al amanecer, ¿no? Que empezó sobre todo recorriendo España en el siglo XVIII y con muchas procesiones. Y Felipe IV pedía que se rezara cada día, que no solo se rezara en la iglesia y en los conventos, sino que también en los cuarteles y en las universidades. O sea, que rezar el rosario era algo que estaba dentro del alma del pueblo español. Y como decía la Victoria de Lepanto, que la Virgen del Rosario, que llamaron a partir de entonces la Virgen de la Victoria, y fue cuando se añade en las letanías la invocación de Auxilium Christianorum. Y cada uno de los barcos, por ejemplo, de la Armada Española que salían hacia América Latina, hacia Hispanoamérica, llevaban siempre la imagen de la Virgen del Rosario, que la llamaban la galeona, ¿no? Y el galeón que llevaba de insignia del vicealmirante tenía el privilegio de llevar la imagen de Nuestra Señora del Rosario, más grande sobre todo, y se la entregaba el padre prior de Cádiz, de los dominicos de Cádiz, antes de embarcarse al Nuevo Mundo. Y la Virgen del Rosario en Cádiz ya la tuvieron desde entonces como patrona, y era una de los momentos más emocionantes, esa ceremonia grandísima de darle al vicealmirante la Virgen del Rosario para que llevara con ellos a todos los marineros que iban hacia el Nuevo Mundo. Luego fue institucionalizado en 1883, siempre por un papa, por León XIII, el mes del Rosario, el mes de octubre. Y bueno, pasamos ya a los papas que yo he conocido, a Pablo VI, que dijo del Rosario en 1969 que es la oración hecha desde María, con María, como María, y queriendo a María. Y también nos dijo que con el rosario miramos a Cristo desde el mejor puesto de observación, es decir, desde la mismísima María. El rosario se fija en Cristo, en los cuadros de su vida y de su teología, no solo en María, sino en a nosotros es posible, a través del rosario, hacer lo más cercano a María, lo que pensaba, lo que comprendía, lo que amaba y lo que había vivido. Y que voy a contarles algunas anécdotas antes de terminar de los papas que yo he conocido a través del rosario. Juan Pablo II. ¿Sabéis vosotros que un día Don Bosco, el fundador de los salesianos, él funda una serie de colegios, sobre todo para atender a chavales que estaban abandonados, chavales la mayoría huérfanos, o chavales que no podían vivir en su casa. Entonces él tiene que entretenerlos durante todo el año, los 365 días del año, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Entonces, aparte de las clases, de los talleres, pues emplea una serie de actividades para entretener a los chavales. El teatro y sobre todo la banda de música y el coro. Entonces siempre en todos los colegios salesianos ha habido o había antes unos grandes coros y unas grandes bandas de música. Pues muy bien, un día Don Bosco ya era mayorcillo y decidió visitar uno de los colegios de italiano. Entonces en ese colegio italiano, el maestro del coro cogió a todos los chavales, los puso en el salón de actos y se viene Don Bosco aquí de visita. Vamos a deleitarle con una serie de canciones. Y empiezan las canciones. Y fueron cantando, fueron ensayando, y mira, no salía mal del todo. Hasta que de pronto, pues llega el día de Don Bosco. Y cuando llega, empieza el coro. Y aquel día los niños estaban con un pie delante, otro detrás, aquello salía fatal. De tal manera salían gallos. El cura desesperadito en medio del pasillo. Como era antes los curas, como antes eran esos. Y los niños, aquello no afinaban. Y Don Bosco calladito, estaba haciendo así con la cabeza. El caso es que cuando terminaron de cantar, dijo Don Bosco, mirad, cuando uno habla con Dios y canta con Dios, canta desde el corazón, no desde la boca.